Bien. Bien, supuestamente se debe estar empezando ya a grabar, ya estamos grabando la sesión. Bueno, como ustedes saben, la sesión de hoy versa acerca de un proyecto que utilizamos para hacer las prácticas de esta asignatura. Las prácticas de nuestra asignatura a veces pues han tenido distintas dinámicas. Una de las dinámicas que ha tenido las prácticas de esta asignatura es que el profesor, el instructor, trae, digamos, los enunciados de determinados problemas y nosotros lo que hacemos aquí es resolverlos. Hacemos prácticas de SPSS, de análisis estadístico, y así digamos que ponemos en práctica, aplicamos todo lo que son las técnicas estadísticas que están en el programa de la asignatura y más allá. Además de esa manera, de ese proceso, otra de las formas que tenemos de impartir las prácticas es que explotamos determinadas bases de datos o determinados resultados de proyectos que nosotros mismos hemos implementado en las mismas sesiones prácticas, de tal manera de que tenemos experiencias vivas, digamos, de lo que es investigar. ¿Por qué? Porque a diferencia de la primera dinámica, cuando venimos a clase, pues muchas veces no sabemos lo que vamos a obtener, no sabemos cuáles son nuestros resultados y los descubrimos, aprendemos por descubrimiento, lo descubrimos durante la sesión. Eso tiene un nivel de incertidumbre, pues porque no puedes preparar el resultado y a lo mejor pues hay que rechazar todas las hipótesis alternativas. Pero también hay veces que nos llevamos alegría, pues porque podemos aceptar una hipótesis alternativa que en principio nosotros la proponíamos con esa intención, pero no necesariamente tenía que suceder. Y eso es un hallazgo, eso es un descubrimiento que nosotros mismos protagonizamos durante la sesión de práctica. Pues bien, la dinámica de la práctica que ahora les voy a mostrar no es exactamente ninguna de las otras dos que hemos mencionado. La práctica que ahora vamos a compartir consiste en que yo les voy a contar un proyecto de investigación que se ha iniciado hace un tiempo y que versa acerca de una aproximación de marketing que vamos a denominar, que la literatura empieza a etiquetar como de inbound marketing. Entonces se trata, digamos, de un proyecto real que está en ciernes, que está, pues bueno, ha pasado ciertas fases preliminares, incluso se ha llegado a publicar algo, pero está en ciernes porque lo que es de más envergadura, de muchísimo mayor importancia, viene a continuación y es la base de una tesis doctoral. Igual, por cierto, que para el grupo del jueves, si bien el grupo del jueves, como ustedes bien saben, es un proyecto, es una tesis sobre videojuegos, la experiencia de videojuegos y de inserciones publicitarias en videojuegos. Sin embargo, este proyecto es sobre esta otra aproximación, que es la aproximación de inbound marketing. Pues bien, esto es en lo que consiste la sesión de hoy. Contarles un poco y darles también instrucciones para que ustedes también practiquen determinadas actividades que van a tener un impacto en este proyecto, pues porque consiste en aprender determinadas tareas que explicaremos pues, en su debido momento. Para intentar ser bien organizado, vamos a decir que el índice de contenido de la presentación de la sesión de hoy pues es el siguiente. En primer lugar, vamos a abordar cuáles son las tareas, los cometidos y los objetivos de aprendizaje que se asocian a esta práctica, a esta sesión, a este proyecto. A continuación, abordaremos lo que es la línea de investigación de inbound marketing. Es una aproximación muy novedosa, muy rompedora, muy actual, casi de ayer, del marketing, y que vamos a intentar definir y delimitar y describir. Pero describirlo desde la perspectiva y en el contexto no solo de la investigación, sino de nuestra docencia, de nuestra asignatura. A continuación,
vamos a especificar muy concretamente cuáles son los objetivos de este proyecto, incluso las hipótesis de forma general de este mismo proyecto. Hablaremos de la metodología, de la manera en la que vamos a implementar este proyecto, y también vamos con realismo a proponer unos... vamos a tener las expectativas de obtener unos resultados, por lo menos por eso también estamos trabajando. Esto sería el índice de contenido de la sesión de hoy. Vamos a empezar pues, por el principio, por las tareas, los objetivos de aprendizaje y los recursos didácticos con los que contamos. A ver si me puedo mover aquí con facilidad. Bien. Todo esto es para que también los que estén siguiendo esto pues, por el Teams pues, no se pierdan para poder compartir la pantalla. Por eso tenemos las transparencias tan pequeñitas y yo tengo que tener mis microscopios, porque si no me cuesta mucho leer. Bien, pues, ¿cuáles son las tareas? Miren, para ser muy concreto, ¿qué se les va a pedir? Pues se les va a pedir que aprendan y que sepan ejecutar, pasar cuestionarios, hacer trabajos de campo de encuestas. Pero no se preocupen que no tienen que ir al final del mundo, sino que va a ser todo muy conveniente dentro de lo que es nuestro entorno inmediato, de tal manera de que podamos, digamos, practicar pues a lo mejor con las personas que son miembros de nuestro hogar o con otros amigos o con personas de nuestro entorno. Vamos a aprender, por tanto, a ver cómo se pasa un cuestionario, cómo se hace un cuestionario y cómo se confecciona también. Vamos a hacer una descripción técnica del cuestionario, porque los cuestionarios se han diseñado de la manera que los hemos diseñado. Vamos a aprender y vamos a ver cómo se codifica un cuestionario. La codificación de un cuestionario, como ustedes saben, es un lenguaje, es un código normalmente numérico, que lo que busca es identificar, facilitar la identificación de las variables para que después sean operables, para que a continuación puedan tratarse estadísticamente. Se trata de generar una especie de lenguaje, de gramática numérica, que nos permita después pasar la información que se recaba a lo mejor en papel o en Google Forms o en cualquier otro formato de recogida de información a una base de datos que nosotros podamos analizar, pues principalmente de manera estadística. Vamos a aprender a tabular, o vamos a dar instrucciones acerca de cómo se pasa la información que está en los cuestionarios, que hemos recabado en los cuestionarios, pues a una base de datos. En nuestro caso, en primer lugar, será una base de datos Excel, y a continuación será en el programa SPSS, que es el que nosotros empleamos para hacer el análisis estadístico. Y esto es lo que en principio son las tareas y actividades que se asocian a este proyecto y a las prácticas de ustedes en relación con este proyecto. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? Vamos a estar seguros que si hacemos algo relacionado con este proyecto, vamos a aprender algo. Hay una serie de objetivos pedagógicos. ¿Cuáles son los objetivos? Pues miren, en primer lugar, pregúntense ustedes si cuando termine la sesión se han familiarizado con el desarrollo y la estimación de modelos teóricos. La teoría es muy importante también en marketing, porque la teoría nos permite identificar las variables, los descriptores, nos permite identificar los atributos que nos van a permitir montar un modelo. Y los modelos teóricos nos permiten estructurar el discurso, estructurar las ideas, entender la realidad. Esa es la importancia de la teoría. La teoría tiene sobre todo una virtud de ayudarnos a comprender. Y cuando trabajamos para tener una buena praxis, para ejecutar bien las tareas, tenemos que tener fundamentos teóricos. Y por eso es muy importante ver la teoría. Nosotros, dicho de una forma muy concreta, cuando se ha diseñado los instrumentos de medida que hemos diseñado, que son una serie de cuestionarios, pues esos cuestionarios se han confeccionado sobre la base de determinadas teorías y de determinados modelos teóricos que existen en la literatura.
hemos tenido que revisar la literatura, no nos hemos inventado desde la nada, y fíjate que esto es muy novedoso, a pesar de eso, no nos hemos inventado desde la nada lo que son los instrumentos de medida, las preguntas, las escalas que vamos utilizando, sino que intentamos derivarlas de lo que es la teoría. ¿Cuáles son las teorías? ¿Cuáles son los marcos teóricos? Pues una de ellas es el modelo de experiencia, de visita de los clientes. Este modelo dice que las personas cuando tienen experiencias turísticas, por ejemplo, que en nuestro contexto, lo que hacen es procesar información, pensar. Además de eso, sienten, ponen el corazón, se emocionan en lo que hacen, porque además hacen, es decir, desempeñan conductas, actividades, y además de eso, tienen interacciones sociales, se reúnen con otras personas, tienen encuentros con otras personas que les sirven o que les acompañan y que en definitiva les nutren también de interacción social. Y también reciben, procesan información a través de los sentidos, de los 5 sentidos. Pues bien, esto no nos lo hemos inventado nosotros, esto es un marco teórico de marketing que ya tiene una antigüedad aproximada de un poquito más de 10 años, quizás ya, el tiempo pasa muy rápido, que hubo determinados autores que se pararon a pensar y a elaborar un marco teórico que fuese capaz de comprender, de identificar las variables y por tanto de saber medir lo que de tanto se había hablado siempre, que era de tener experiencia. Se dice actualmente en el marketing que nosotros más que comercializar productos, más que comercializar o distribuir o entregar pues, servicios, sobre todo lo que hacemos es confeccionar experiencias. Eso es lo que es nuestro trabajo. Nosotros no somos obviamente vendedores, nosotros lo que somos diseñadores de experiencia y para eso hay que entender muy bien cómo las personas piensan, sienten, lo que hacen, en todas sus respuestas sensoriales e incluso cómo se relacionan, ¿no? Eso es lo que en principio nosotros sabemos que sucede actualmente en nuestros mercados y en la vida de la gente, que es que tienen experiencia. Además de ese tipo de marco teórico, también vamos a tirar de una herramienta que se utiliza mucho en marketing, que es la segmentación. En la segmentación uno puede seguir una estrategia de macro segmentación, por ejemplo, distinguiendo grandes segmentos de turistas o de clientes, por ejemplo, los que visitan Canarias mayormente, muchos de ellos tienen como prioridad el sol y la playa, el clima, ¿no? Pues porque es probablemente uno de los atributos de nuestro destino pues más superior, mejor, comparativamente respecto a otros destinos. Pero no solo las estrategias de segmentación son las que atienden a esos agregados de clientes que son los mayoritarios, sino que también cada vez más tenemos que atender y tenemos que implementar estrategias de microsegmentación que llegan a ser tan micro que al final lo que hacen es atender a pequeños grupos de clientes, de personas, pero que presentan una elevadísima motivación, se interesan muchísimo, están muy atraídos por lo que es el destino, están muy interesados por determinados atributos o actividades que hay en el destino y por tanto manifiestan una lealtad, una fidelidad, unas ganas de volver y de formar parte de la comunidad del destino muy importante. Y además de eso, son un grupo de personas que tienen un enorme interés desde el punto de vista de los objetivos de rentabilidad del destino, pues porque son segmentos pequeños, pero muy valiosos, muchas veces porque no solo manifiestan mucho interés, sino además porque tienen mucho gasto en el destino y sobre todo lo más importante es que el rendimiento es a largo plazo, son muy sostenibles, pues porque son personas que por su perfil y sus características son muy valiosas, a veces incluso porque nos interesa hasta su talento. Por ejemplo,
en el caso de los nómadas digitales, que sería, por ejemplo, uno de los microsegmentos o de los nichos. Eso es literatura de marketing. Además de eso, está la literatura de la comunicación inbound. Bien, pues en la comunicación inbound o outbound, lo que les tengo que decir es que hay muy poquito hecho. Esto es una buena noticia y también una no tan buena noticia. Buena noticia es porque hay mucho por hacer, muchísimo por hacer. No sé si decir mala noticia. La mala noticia sería que, claro, hay tanto por hacer que hay veces que hay mucha ambigüedad. La manera de entender, incluso de definir lo que es el inbound marketing, no cuenta con el suficiente consenso por parte de los autores de la literatura. A veces incluso hay conflictos en cuanto a cuál es la dimensión del inbound que pueda tener mayor importancia. Pero en principio, lo que yo creo que sí podemos poner de manifiesto es que existen determinadas dimensiones que son esenciales en el inbound marketing y que han ido enlazando con dimensiones que son más tradicionales o que son anteriores a esta misma. Una dimensión muy importante o una definición que podríamos dar del inbound marketing es que es un marketing de atracción. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es un marketing de atracción? Pues bueno, es, digamos, la antítesis de ese marketing primigenio, primitivo, que se ponía el énfasis sobre todo en vender, en la promoción de ventas. En el marketing de atracción, sobre todo, el inbound marketing, lo que se quiere es trabajar muchísimo los contenidos, el marketing de contenido. Y además es un marketing que está plenamente digitalizado, hasta el punto de que esta distinción tradicional, anticuada, entre el mundo real y el mundo digital es algo obsoleto. Es un marketing donde las vivencias son holísticas. La realidad es una realidad rica, natural y aumentada. Es una realidad en la que, gracias al empleo de tecnología, podemos conseguir customizar, personalizar de forma capilar, de forma muy específica a cada persona, a cada cliente. Intentamos incluso saber lo que las personas no tanto quieren, que es muchas veces lo que dicen, sino lo que profundamente desean y necesitan. Es decir, que decimos que las personas en general, lo mejor que te puede pasar es que sepas lo que quieres, pero es muy difícil que sepas realmente lo que necesitas, pues porque para eso hay que ser experto en muchísimas cosas. Pues bien, gracias a la inteligencia artificial, gracias a la minería de datos, gracias al aprendizaje estadístico, gracias al empleo de tecnología muy avanzada, somos capaces de indagar en la psique profunda de las personas y ofrecerles aquello que realmente necesitan, aunque muchas veces ni siquiera se lo han planteado. No vamos a venderles, a ofrecerles nada. Lo que esperamos es que se sientan imantados por lo que es la propuesta de valor de las experiencias, de los servicios, de los productos, de los establecimientos, de los destinos que queremos ofrecerles. Y todo eso es gracias a el uso de tecnologías avanzadas, el uso de determinadas herramientas que nos permiten transparentar pues lo que realmente las personas necesitan, sin ánimo de, por supuesto, interrumpirles, teniendo un cuidado exquisito, lo cual es muy difícil utilizar estas tecnologías tan avanzadas de monitorización de las personas, pero al mismo tiempo respetar su privacidad, su intimidad y sus derechos fundamentales. Es un equilibrio muy difícil de conseguir, que solo se puede conseguir pues con buenas prácticas y con ideas muy claras y con principios éticos muy importantes. El inbound marketing, en definitiva, si se puede resumir en una palabra para que le sirva como truco mnemotécnico, es un marketing de atracción. Es decir, nosotros no vamos a buscar al cliente,
es el cliente, el que se acerca a nosotros porque sabemos lo que necesita. Y por tanto, podemos incluso ofrecérselo, facilitárselo, porque realmente es lo que quieren. Bien, pues eso sería lo que es la comunicación inbound, que se contrapone a lo que es la comunicación outbound. El outbound es, por ejemplo, cuando nos llaman por teléfono para ofrecernos cualquier cosa y nosotros, pues en principio, nos están interrumpiendo. No nos piden permiso, nos ofrecen cosas que no solo no nos interesan, sino que además nos molestan. Cuando invaden nuestra libertad, que es también una esfera muy importante de la libertad, es la privacidad. No se respetan nuestros derechos fundamentales. Es un marketing que escucha el inbound marketing. El outbound marketing es un marketing ruidoso. Es un marketing incluso que usa medios de comunicación de masa. Usa más la tele, por ejemplo, que lo que pueden ser las técnicas SEO. Pero técnicas SEO de Search Engine Optimization, muy avanzada, de tal manera de que gracias a un diseño de palabras clave, a un diseño adecuado de nuestra oferta en línea, pues solo se asoman a nuestro e-commerce o al portal de nuestro servicio aquellas personas que realmente, porque lo sabemos, están muy interesadas en lo que podemos ofrecerles. En ese sentido, es un marketing muy customizado. Eso y se diferencia del marketing tradicional. Además de este objetivo de aprendizaje, que es familiarizarnos con los modelos teóricos, vamos a aprender a planificar un trabajo de campo. Concretamente, vamos a compartir con ustedes pues cómo hemos diseñado el trabajo de campo de dos cuestionarios que intentan recabar información acerca de responsables de comunicación de establecimientos turísticos y clientes de establecimientos turísticos. Entonces, vamos a poner nuestros procedimientos en orden y vamos a establecer una serie de reglas para que podamos procesar toda esa información, recopilarla y procesarla, ¿no? De forma ordenada. Vamos también, en ese sentido, a aprender cómo se codifica y cómo se tabula, es decir, cómo se identifican los valores que dan los encuestados a las preguntas, a las variables que les ofrecemos, y ese mismo código nos va a servir para migrar esa información a una base de datos. Y para eso hay que seguir una disciplina estricta en cuanto a ese traspaso de la información para no generar inconsistencia ni para generar problemas de comprensión, de análisis y de reporte, de interpretación de esos resultados. Vamos también a aprender determinadas técnicas de cómo se confeccionan cuestionarios, incluso no solo técnicas y métodos, sino trucos, es decir, sugerencias acerca de qué es lo que se debe hacer y qué es lo que se debe evitar. Y la razón por la que una pregunta se ha puesto antes, se ha expresado de determinada manera y por qué otra se ha expresado de otra forma. Eso es lo que en principio vamos a hacer cuando echemos un vistazo, examinemos lo que son los cuestionarios. Y además vamos a ver pues, cómo se secuencia la aplicación de diversas técnicas de investigación que tienen como herramienta fundamental la técnica de investigación de la encuesta con cuestionarios ad hoc de tipo estructurado, ¿no? Entonces vamos a ver cómo eso se ha generado y se lo vamos a contar. Recursos didácticos con los que contamos, los tienen en el campus virtual, los abrieron hoy y en principio cuentan con este PowerPoint, esta presentación, que yo creo que es bastante clarita. Además de eso, vamos a ver que tenemos una base de datos. A mí me gusta hacer muchas veces dar las instrucciones con una base de datos, pues porque muchas veces la información que se quiere almacenar de forma ordenada, muchas veces son datos estructurados, entonces lo mejor es trabajar ya dando instrucciones con la misma herramienta que nos va a permitir recopilar y analizar incluso esa información.
Vamos entonces, tenemos una base de datos con finalidad didáctica, con muchas instrucciones acerca de cómo se codificó, cómo se tabula y demás. Además de eso, tenemos un cuestionario, que es un cuestionario inbound marketing, que está pensado para dárselo a algún responsable que tenga alguna función de comunicación con algún establecimiento, un establecimiento de tipo turístico, ya sea de hospedaje, ya sea de restauración, ya sea de ocio, de transporte. Vamos, digamos, a entender el sector de una forma amplia y sencilla para poder contactarlo. Vamos también, tenemos una base de datos ya diseñada, un Excel diseñado, que está preparado para que ustedes puedan poner en ese Excel la información que recaben de la encuesta, del cuestionario. Y no solo tenemos un cuestionario, tenemos dos cuestionarios, un cuestionario para directivos y un cuestionario para clientes. Pueden ser turistas, pero en principio podrían ser clientes de establecimiento, lo cual, digamos que esto lo hemos hecho así para facilitarles la labor, porque claro, si pedimos exclusivamente turistas o visitantes turísticos, pues se les puede complicar la tarea desde el punto de vista de la asignatura, porque de repente tienes que ir, pues, por ejemplo, a la zona sur, tienes que ponerte en la puerta de un establecimiento e ir preguntándole a turistas. Pues bien, eso no lo pretendemos. Este cuestionario se puede pasar a personas que nosotros conocemos. Se trata de facilitar. Ya les diré exactamente a quiénes y cómo. Ya definiremos el universo. Y no solo tenemos ese otro cuestionario, sino también ya está una base de datos diseñada con las variables donde tenemos que poner los valores que vayan marcando esos encuestados, esos turistas. Y también esta investigación, aunque está en su fase inicial, o digamos que ya se empezó, y se ha conseguido de forma exploratoria, pues incluso publicar ya algún resultado. Hemos dado avances importantes. Por una parte, fue muy difícil, pues porque es terreno virgen, es una línea de investigación virgen, y por otra parte fue muy fácil, porque claro, cuando te enfrentas a un tópico como este, el inbound marketing, donde todavía queda tanto y tanto por hacer, por poco que hagas, pues haces muchísimo. Eso es lo que en principio quizás nos pasó con esta publicación. Y ese artículo lo tienen ustedes también en acceso abierto en el campus virtual, en una revista JCR del máximo prestigio. Bien, pues otro apartado que debemos abordar es el de la línea de investigación sobre inbound marketing en el contexto docente y de nuestra evaluación como asignatura. Miren, el inbound marketing, yo esto no lo puedo leer. El inbound marketing, voy a minimizar y abrir el PowerPoint, porque esto, ya verán que cuando cumplan 40 años, y más si son ávidos lectores, pues les pasará que de cerca no ven un piojo. Y es lo que me sucede a mí. Yo de cerca, gracias a Dios, de lejos, con lentillas veo bien. Pero de cerca he vivido tanto, gracias a los libros, que claro, ese es el coste probablemente que tengo que pagar. Bien, pues lo que dice aquí es inbound marketing. ¿En qué consiste esta línea de investigación que vamos a implementar en esta asignatura? Pues mira, se pretende examinar las prácticas de marketing y de comunicación de los directivos del sector turístico, así como la percepción de estas actividades por parte de los clientes de los establecimientos turísticos de la isla de Gran Canaria, a fin de medir, vamos a intentar medir el grado de inbound, outbound marketing de los principales actores de la oferta y de la demanda. Se lo digo de otra manera. Esto, ¿para qué es lo que estamos buscando con este proyecto? El primer paso que vamos a dar a continuación. Queremos desarrollar una escala que sea capaz de medir lo que todo el mundo llama inbound marketing, pero que nadie todavía a lo mejor lo que estoy diciendo ahora ya no se cumple porque hay alguien a lo mejor que está publicando eso ahora, somos muchos en este mundo, pero en principio eso es lo que pretendemos, producir un instrumento de medida válido y fiable para poder medir
lo que todos llamamos y etiquetamos como inbound marketing, para que no haya ya tanta ambigüedad, ni siquiera haya tanto disenso acerca de lo que realmente es esto. Bien, muchos profesionales trabajan en el inbound marketing desde hace unos pocos años, pero sí es verdad que uno escucha a unos, escucha a otros y te das cuenta de que el concepto adolece de cierta ambigüedad. Pues nosotros lo que queremos es, con técnicas estadísticas, con técnicas metodológicas, queremos llegar a un instrumento de medida válido y fiable y que tenga un gran poder de generalización, que se puede utilizar por parte de un restaurante o por parte de una universidad o por parte de una empresa que vende transistores, ¿no? O equipos de urgencia, como se están comprando tantos desde ayer por aquí. Eso es lo que pretendemos en este proyecto. Como ustedes saben, tenemos una planificación, vamos a intentar cumplirla, que por ahora las cositas van bien, y tenemos previsto la sesión de hoy. El día de hoy no hemos tenido sesiones prácticas, pues porque el jueves es festivo, el Día de los Trabajadores. Igual que el martes de carnaval, pues exactamente eso lo que estamos haciendo ahora para generar una simetría en lo que son los dos grupos. Y en las clases prácticas venideras, lo que intentaremos es seguir explotando ya los proyectos que nosotros mismos hemos generado, pero analizarlos en las prácticas y también vamos a intentar, pues, los resultados de este mismo proyecto, también vamos a intentar ir también, si no analizándolos, por lo menos preprocesando la información, explorando algo, los resultados que puedan ir saliendo. En definitiva, esa es la planificación que tenemos, con días concretos y horas concretas. La puntuación, miren, la puntuación, como ustedes saben, en esta asignatura, las prácticas representan el 20% de la nota. Entonces, todo lo que tenga que ver con el proyecto pondera mucho más que lo que son las prácticas de SPSS. Es decir, en otras palabras, como yo les decía antes, hay tres dinámicas, ¿verdad? Una dinámica es que venía el profesor con unos enunciados y hacíamos los problemas. Bien, eso va a ponderar mucho menos. ¿Por qué? ¿Cuál es la filosofía que infunde esto? Hombre, porque ahí eran oportunidades de aprender a manejar las técnicas estadísticas con el SPSS. ¿Dónde tienes que demostrar realmente que eso lo sabes hacer? Pues con tu trabajo libre. En el trabajo libre vas a tener que hacer análisis estadístico normalmente. Muchos de ustedes harán encuestas. Entonces es el momento que vas a tener que hacer regresiones lineales, ANOVA, TD-Student, tabulaciones cruzadas y no tanto en las prácticas. Entonces la ponderación de todas esas sesiones va a ser mucho menor. Después sucedió que traíamos, digamos, output, algunos resultados de algún proyecto, especialmente el de gamificación que hicimos, el proyecto de métricas de analítica web, que generamos una pequeñita base de datos con los sitios web de los videojuegos. Pues bien, ahí cambiamos un poco el ritmo, hicimos otra dinámica, pues bien, eso también va a ponderar mucho menos. En las prácticas de ese 20%, la mayoría de la puntuación viene derivado de esto. ¿Por qué? Pues porque en principio son tareas donde uno tiene que haber madurado lo anterior y además las prácticas anteriores son más en términos de oportunidad para poder aplicarlo a lo que es, por ejemplo, el trabajo libre que el propio sistema de la práctica. Como ustedes saben, normalmente cuando venimos a clase y hacemos la práctica, pues lo hacemos con el profesor, ¿no? Es decir, que el profesor te dice cómo lo tienes que hacer. Entonces, claro, cuando tú realmente tienes que hacer tu propio trabajo, yo también me puedo sentar con ustedes si alguien necesita una asistencia concreta en una tutoría, a ver cómo se hacía, a lo mejor esa regresión logística que no te acuerdas, pero en principio eso lo tienes que hacer solo, ¿no? No en clases, sino lo tienes que hacer con tu grupo de trabajo y presentarlo en el trabajo libre. Por eso, esa es la razón por la que pondera mucho menos todas aquellas prácticas. Esta, la entrega de los cuestionarios, la tabulación de los cuestionarios, esto va a ponderar muchísimo más. Bien.
Bueno, tengo que volver, aunque se ve muy mal, porque si no los que estén en línea no les sigo el ritmo. Lo que pasa es que, claro, tengo que estar cambiando de página porque esto no lo puedo ver yo. Bien, lo que ven ustedes aquí, malamente, muy chiquitito, esto es un artículo que ya publicamos sobre el tema del inbound marketing. Hace, pues, el tiempo pasa muy rápido, casi 2 años ya. Entonces, ese artículo, lo tengo por aquí, es un artículo que tenía determinados objetivos. A ver, esto está en Adobe, a ver si se me va a bloquear, porque el Adobe en estos ordenadores a veces, mira, aquí sí funciona. Es un artículo que, como el mismo título dice, consiste en utilizar una escala que generamos de inbound marketing para poder segmentar y para explicar la autoridad de dominio de las bodegas de las Islas Canarias, de una muestra de bodegas pues, de las Islas Canarias. Y de hecho fue así, es decir, que pudimos demostrar que el inbound marketing sirve para explicar la autoridad de dominio. La autoridad de dominio es una métrica que se utiliza mucho en marketing digital y que te habla de la relevancia, de la importancia, digamos, del prestigio que tiene un determinado sitio web. Es una métrica constructo, pues porque se explica por otras métricas mucho más simples, como tienen que ver la antigüedad del sitio web, especialmente el número de backlinks, el número de enlaces entrantes que tiene un sitio web. Entonces, digamos que nuestra instrumento de medida preliminar que generamos acerca del inbound marketing sirvió para explicar la autoridad de dominio. Es decir, en pocas palabras, si las bodegas practican inbound marketing, pues van a ganar autoridad de dominio. Y la autoridad de dominio es una variable muy importante, por ejemplo, para el SEO. Cuanto más autoridad de dominio tenga, va de 0 a 100, más cerca de 100, pues más arriba rankea, más rápido rankea y antes aparece en lo que es la SERP, ¿no? En los resultados de las páginas de salida del motor de búsqueda, ¿no? Diríamos más o menos la traducción. Bien, pues eso es el artículo que teníamos. En este artículo, Dios mío, qué cosa. Uno de los primeros avances que hicimos, primero lo que les tengo que decir es que teníamos una aproximación de perspectiva de gestor y no de cliente. Es decir, ¿qué les quiero decir? Cuando dijimos que queríamos medir el inbound marketing, no lo medimos desde la perspectiva de los usuarios, sino de la perspectiva de determinadas herramientas de analítica, es decir, de la perspectiva de los procedimientos, desde la perspectiva de la gestión. Sin embargo, el proyecto que queremos implementar con ustedes aquí en clase tiene más la perspectiva del cliente. Sin embargo, este tiene más la aproximación de gestión, ¿no? Porque nuestras métricas, ya lo verán, son sobre todo de gestión. La siguiente transparencia, que prácticamente es imposible verla, tengo que abrir el PowerPoint porque en el Teams es imposible. Entonces, a ver, es esta. Bien. Como ustedes ven aquí, no creo que lo vean, pues nos lanzamos a identificar las variables, las dimensiones de lo que nosotros entendíamos que era el inbound marketing. Y les cuento cuáles pensamos que era. Era la seguridad y la privacidad. ¿Cómo medimos la seguridad y la privacidad? Pues sobre la base de la existencia de derechos legales, de la protección de datos, de la política de galletas que tenía el sitio web y del certificado de seguridad que tenía un sitio web. Si cumplía ese tipo de requisitos, pues nosotros reconocíamos una puntuación en la variable de seguridad y privacidad. Después, otra de las variables era el uso por parte de los sitios web de la bodega de tecnología de análisis de datos y, es decir, usamos determinados programas de determinado software para hacer un diagnóstico, un análisis
una identificación de qué tipo de tecnología había servido para construir ese sitio web. Entonces, listábamos, hicimos una auditoría web de las tecnologías que se habían empleado, los software y demás. Y dependiendo del nivel tecnológico, pues se contaba con una puntuación determinada. Mirábamos el coste de la tecnología empleada, el número de tecnologías que se empleaban para construir la página web, si existía o no tecnología de análisis de datos dentro de lo que era el sitio web, y todo eso era lo que le daba un valor a esa variable. Otra variable era los recursos, es decir, usamos determinados programas para identificar los contenidos del sitio web. Como ustedes saben, en inbound marketing un factor muy importante es el marketing de contenido, es decir, especialmente los formatos de contenido. Cuando el sitio web de la bodega pues empleaba, tenía vídeos, tenía tutoriales, tenía mapas, tenía fotografías, por supuesto, tenía todo ese webinar, es decir, todo este tipo de formatos de contenido, pues iba ganando una determinada puntuación, que era la que nos daba el valor de esa variable. Además, hicimos una auditoría SEO. Quisimos identificar el nivel de calidad de optimización que tenía el sitio web en los motores de búsqueda, ¿no? Usando determinados programas. Además, gracias a determinados programas de auditoría, pues recabamos información acerca de la orientación comercial que tenía cada uno de los sitios web de las bodegas. La información del producto, la información del establecimiento, el nivel de personalización en la atención de los usuarios que visitaban las bodegas, los sitios web de las bodegas, la experiencia que suministraba el sitio web al usuario que la visitaba, si existía algún tipo de política de distribución flexible, el nivel de customización que tenía la política comercial del e-commerce de la bodega respecto a los usuarios, a los clientes que iban visitando el sitio web. También el nivel de facilidad de contacto del servicio de la bodega y toda una serie de variables que ustedes pueden ver ahí. Además, también hicimos algo de monitoreo de redes. Identificamos, por ejemplo, todos los perfiles de redes sociales que podía tener cada uno de estos sitios web y hicimos un pequeño monitoreo de cada uno de ellos para extraer determinadas métricas. Y finalmente tuvimos en cuenta también el nivel de madurez digital del sitio web y generamos una variable que la llamamos inbound marketing, que venía siendo el sumatorio de las puntuaciones que se obtenían de cada una de estas variables. ¿Cuál era la aproximación? La aproximación, que es importante que yo sea capaz de hacérselos entender, es que cuando uno trabaja, puedes tener dos aproximaciones, dos perspectivas. La perspectiva de gestión o la perspectiva del cliente. Pues bien, nosotros aquí estamos teniendo perspectiva de gestión. Estamos tomando métricas de programas, del sitio web, y no hemos preguntado a los usuarios. Estamos, digamos, observando el comportamiento de los sitios web respecto a los usuarios, ¿no? Eso era un poco la manera de plantearse en este artículo todo lo que eran las métricas. ¿Qué conseguimos? Pues mira, usamos esa métrica del inbound marketing, esa variable que construimos, ese instrumento de medida, para hacer un ranking de la bodega. Entonces, digamos que identificamos aquellas bodegas que eran mejores en inbound marketing y aquellas que tenían menos puntuación. A quien sea curioso, por ejemplo, la que nos salió número 1 fue la bodega del Grifo y la segunda fue el territorio Sibarita. Son las bodegas que salieron mejor ranqueadas, ¿no? Y todas tenían su puntuación. Además de eso, utilizamos esa variable que creamos para segmentar, para distinguir. En caso nuestro hicimos una segmentación jerárquica y identificamos
dos segmentos. En un segmento entraban 2 bodegas y en otro segmento entraban todas las demás. Las 2 bodegas principales, las mejores, eran el Grifo y la otra Territorio Seviarita. Eso era un segmento y las demás entraban en ese otro nivel de inbound marketing. Y además de eso, no nos conformamos con eso, lo que hicimos fue que usamos esa misma herramienta de inbound marketing pues para ver si influía en la autoridad de dominio. Y buena noticia, digamos que pudimos llegar a demostrar que cuando las bodegas practicaban buen inbound marketing, pues conseguían aumentar su autoridad de dominio. A lo mejor Google no lo sabe, pero cuando los establecimientos, las páginas web, siguen una orientación de inbound marketing, de no molestar, de cuidar mucho lo que es la customización del usuario y demás, pues consiguen escalar en lo que es la autoridad de dominio. Bien, pues eso digamos que eran algunos ensayos preliminares que nosotros hicimos. Ustedes se estarán preguntando ya por nuestro proyecto. Les he contado lo que era, digamos, los pasos preliminares, incluso que hemos llegado a publicar. Sin embargo, nosotros ahora, pues estamos en otra fase y esa fase se puede describir con estos objetivos. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Pues tenemos dos grandes bloques de objetivos. Por una parte, especialmente con el cuestionario de directivos, pretendemos analizar las prácticas de comunicación y marketing de los directivos del sector turístico en Gran Canaria. Concretamente, lo que queremos es identificar los sectores y especialmente los segmentos nichos, los pequeños segmentos muy valiosos desde el punto de vista valor cliente, desde el punto de vista de la utilidad que pueden suministrar al destino. Hemos identificado esos nichos de mercado. Además, queremos identificar las prácticas de comunicación y de contenido, es decir, hemos intentado hacer una sistematización de lo que consideramos que son prácticas de inbound marketing por parte de los ejecutivos, por parte de los responsables de comunicación de los establecimientos. Además, hemos desarrollado una escala para medir los contenidos con carácter informativo, con carácter social, emocional y sensorial de la propia experiencia comunicativa, porque cuando un ejecutivo practica inbound marketing, forma comunidad con sus clientes y él mismo se sustancia en la experiencia de sus clientes. Y por tanto, lo que hemos hecho es una especie de combinación entre lo que es el modelo teórico de la medición de la experiencia y al mismo tiempo el enfoque de inbound marketing. Hemos hecho precisamente ese esfuerzo. Y además queremos proponer el poder hallar el nivel de satisfacción con la función directiva, pues porque la práctica del inbound marketing no solo es beneficiosa para los clientes, para los turistas, para los visitantes, sino también para los trabajadores, para los ejecutivos y los responsables que practican el inbound marketing. Además, queremos ver cómo ese inbound marketing se proyecta también en la satisfacción de los clientes, no solo del que suministra ese servicio y suministra, diseña esa experiencia, sino también en sus clientes. Y también queremos demostrar que el inbound marketing es más eficaz, es más, por ejemplo, rentable. Se consigue maximizar el rendimiento, no solo en términos de la satisfacción de los clientes, de la satisfacción del profesional, sino también en términos de los resultados empresariales. Eso es lo que nos estamos proponiendo. Y por supuesto, clasificamos, distinguimos distintos sectores y distintos segmentos. No pretendemos que el inbound marketing, por propia definición, sea igual en todos los sectores, sino que asumimos que va a ser diferente en cada uno de los sectores. Eso por una parte. Y por otra parte, sobre todo relacionado con el otro cuestionario, nos planteamos los siguientes objetivos.
Describir la situación del cliente en términos de tiempo, localización y acompañamiento. Además de eso, queremos identificar las actividades de los clientes, especialmente en nichos de mercado. Identificar además las prácticas percibidas de comunicación, es decir, cómo se percibe el inbound marketing, cómo se vive el inbound marketing por parte del cliente, no solo por parte del ejecutivo. Queremos, por tanto, medir la experiencia de inbound marketing de una forma multidimensional, atendiendo a sus sentimientos, a sus reflexiones, a sus actividades, a sus interacciones y, por supuesto, a la sensorialidad del inbound marketing. Queremos medir la satisfacción que generan las comunicaciones de inbound marketing y queremos medir las actividades, especialmente con impacto en el destino. Y por supuesto tenemos variables de clasificación. Estos son los objetivos, digamos, de los dos cuestionarios. El primero es el de para los ejecutivos o para los responsables de la comunicación y el segundo es para los clientes. Nuestras hipótesis. Bueno, las hipótesis yo no se las enuncio una por una, sino que he intentado hacer grupos de hipótesis. Entonces, el modelo, fíjense ustedes cómo es. Fíjense cómo montamos el modelo. Tenemos una serie de variables antecedentes que son el comportamiento de inbound marketing del responsable de comunicación. Y eso lo medimos atendiendo a distintas dimensiones cognitivas, emocionales, conativas, sensoriales y sociales, ¿no? Pensamos que ese tipo de experiencia de suministro de inbound marketing, de entrega de inbound marketing, genera satisfacción con el propio desempeño. El ejecutivo se gratifica, quien practica inbound marketing, y eso lo siente también el visitante turístico, el comensal, el cliente de ese establecimiento. Y no solo eso, sino que resulta que pensamos que es más eficaz y más rentable. El inbound marketing, a pesar de que es un marketing que no hace ruido, es un marketing con muchísimo más impacto, es un marketing más rentable, es una ética que es rentable, más rentable que lo que es menos ético. Bien, pues eso influye, claro que sí, no solo en los resultados empresariales de la entidad que practica inbound marketing, sino también en la rentabilidad emocional de los públicos a que atiende esa entidad. En términos de la experiencia que suministra de inbound marketing, de la satisfacción con la comunicación, la buena comunicación, la auténtica y la única comunicación es sobre todo relación, interacción, es implicación, es sobre todo lealtad. Eso es lo que es realmente la comunicación. Pues eso es lo que nosotros pensamos que se consigue sobre todo con la comunicación de inbound marketing. Se consigue fidelizar al cliente, no solo satisfacerlo, sino también generarle un mayor nivel de lealtad. Metodología. ¿Cuáles son las técnicas que vamos a emplear? Vamos a emplear entrevista de contexto y entrevista estructurada al directivo. La entrevista de contexto se caracteriza por intentar recabar información de la situación de ese directivo, también de ese cliente, y al mismo tiempo le vamos a pasar un cuestionario estructurado, persiguiendo los objetivos que decíamos antes. Y no solo al directivo, sino también al cliente de ese servicio, de esa experiencia de inbound marketing que suministra una entidad determinada o una marca. Esas son las técnicas que vamos a utilizar. Encuestas, técnicas de investigación que son la encuesta con cuestionarios estructurados y la entrevista de contexto. Metodología. Miren, tenemos, como decíamos antes, un Excel que vamos a examinar ahora. Vamos a ver el Excel de instrucciones y tenemos también un Excel de carga para poder tabular el cuestionario de los directivos y un Excel de carga para poder tabular el cuestionario de los clientes. Además de eso,
pues vamos a ver después no solo el Excel, sino que vamos a ver los propios instrumentos de medida, los cuestionarios, y vamos a ver cómo se ha pretendido hacer buenos cuestionarios. Es lo que vamos a ver. Bien, ustedes saben cómo es la temporalización. En principio queda ya muy poco del curso. Nos queda solo 3 semanas y están ya muy programadas. Vamos a ver, pues, la tabulación de estos cuestionarios que ustedes vayan trayendo, y también vamos a seguir analizando los resultados del proyecto de videojuegos. Es decir, en eso van a consistir las 3 prácticas que nos quedan, las 3 sesiones prácticas que nos quedan, de las semanas que nos quedan, que son muy pocas. Bien, me van a permitir que les dé instrucciones lo más concretas posibles acerca de cómo se pasa un cuestionario. Eso es un objetivo pedagógico de esto. Antes de ser capitán hay que ser marinero, ¿no? Entonces, aunque normalmente ustedes pues no van a trabajar, su función principal no va a ser la de pasar cuestionarios como directivos turísticos, sí es verdad que primero hay que saber cómo se hace antes de asumir la responsabilidad de un trabajo de campo. Por eso tienen que pasar una serie de cuestionarios a su entorno inmediato. ¿Cuál es el entorno inmediato? El entorno inmediato es que ustedes seguramente conocen a alguien que tenga, pues no sé, un restaurante, una agencia de viaje, que tenga alguna función en un centro de recreo, es decir, que tenga alguna responsabilidad de comunicación relacional con un medio de transporte. Bien, pues eso sería objeto del cuestionario de directivo. Y después está el cuestionario de cliente. Los clientes son pues cualquier otra persona que está en Gran Canaria y que tiene relación con los nichos donde están estas actividades, los nichos de mercado donde estas entidades desempeñan su función. Después vamos a ver a qué entidades nos estamos refiriendo. Son nichos de mercado del destino. Bien, pues lo primero que tienen que tener claro es que el código del cuestionario debe estar apuntado en el sitio correcto y con la numeración correcta. Cada uno de ustedes tiene un código como responsable de sus 6 cuestionarios. Pueden ser a 6 directivos, o puede ser a un directivo y a 5 clientes, o pueden ser 6 clientes. Es decir, lo dejamos así abierto porque de esa manera ustedes también es más conveniente, no se sienten menos digamos, presionado porque de repente alguno de ustedes no conoce a nadie que tenga un bar o que tenga un restaurante o que trabaje en ese sentido en el sector turístico. Sin embargo, seguro que sí conocen porque viven con alguien o tienen todos los amigos que tenemos, pues de alguna manera, alguna vez habrán participado en alguno de estos segmentos, ¿no? No tienen por qué necesariamente que ser turistas, porque sé que eso puede complicarles mucho la labor de pasar el cuestionario, ¿no? Entonces, podrían ser, digamos, esas personas. Entonces, ese cuestionario tiene que tener un código, y ese código es el código que tiene cada uno de ustedes. Si alguno de ustedes no tiene un código, pues tiene que pedir su código. Entonces, como cada uno de nosotros tiene que pasar 6 cuestionarios, el primer cuestionario que yo pase, le doy el número 1. El segundo cuestionario que yo pase, le doy 2. Entonces, ¿dónde se pone el código? En la parte superior derecha del cuestionario, y el código es el código que yo tengo, que está en el Excel de instrucciones, barra, como si fuese una fecha, y después yo numero mis 6 cuestionarios del 1 al 6. Es así de sencillo. Es así de sencillo, pero es muy importante que esté muy claro, porque si no el trabajo de campo sería un caos. No sabríamos quién suministra, quién es el encuestador, no sabríamos qué encuestado es, tú no sabrías, es decir, como encuestador, a quién le pasaste ese cuestionario, si es necesario a lo mejor hacer algún tipo de consulta. Las preguntas del cuestionario debemos asegurarnos cuando se las pasamos como encuestadores que el encuestado sabe discriminar las respuestas, es decir, que no responde lo mismo en todas las preguntas. No, por ejemplo, no responde en columnas. Si es una tipo Likert donde vemos que todas las respuestas siempre son 5, 5, 5 o 2, 2, 2 o 1, 1, 1, todo así en columna, es que probablemente ni siquiera se ha leído el ítem, no se ha leído la pregunta.
y lo que quiere es quitarse el cuestionario de encima. Entonces, digamos que es tarea del encuestador el revisar que el cuestionario no sea cumplimentado dando un pelotazo en forma de columna, ¿no? Sino que el encuestado se ha ido leyendo cada una de las cuestiones. Los cuestionarios son autoadministrados, pero nosotros normalmente, como va a ser alguien de nuestro entorno, pues vamos a estar por ahí, ¿no? Entonces, digamos que le podemos dar el cuestionario, al día siguiente le preguntamos, ¿pudiste rellenarlo y tal? Que lo necesito para clase y tal. Y de esa manera podríamos hacer esto convenientemente, cómodamente. Las preguntas no deben ser respondidas en columnas, no se dejan preguntas y ítems sin responder. Esto, como ustedes saben por las propias prácticas, esto genera un dato perdido y esto es un problema. Hay determinados test estadísticos que ni siquiera se pueden hacer cuando tenemos. Eso es digamos, es un error. Cuando un encuestado no responde todo lo que debe responder, no podemos poner nada. Y eso se llama dato missing. Y eso genera un sesgo. Sobre todo porque muchas veces quien no responde, pues a lo mejor es un perfil que nos interesa y que debe estar representado en nuestra muestra, porque así lo teníamos estipulado. Entonces, deben de cerciorarse de que el encuestado responde todas las cuestiones que debe responder, ¿no? Aparece el código del encuestador no solo al principio, sino también en la última página del cuestionario. Sobre todo ahí viene el nombre y apellido, ¿no? Eso es más un tema de evaluación. Se hace el número de cuestionarios estipulado, son 6, igual que para videojuegos. Y bueno, vamos a ver. Se guarda la proporcionalidad. No nos vamos a ver, esto es, ya saben que tiene una implicación. Nosotros, por ejemplo, lo que pretendemos con esto es, pues muchas veces es testear exploratoriamente todas las escalas que hemos generado, pero no queremos tampoco complicarles la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que en principio ustedes pues tienen que intentar distribuir el cuestionario a perfiles variados, es decir, que sean proporcionales con el universo. Esto es para un poco tener claro que cuando uno hace una muestra, lo que aspira siempre una muestra es a representar el universo. Eso es lo que hacemos. Lo que pasa es que de esa manera maximizamos el rendimiento, la rentabilidad, pues porque si, y además hacemos esto viable. Muchas veces nuestros universos a veces son infinitos, decimos, más de 100.000 elementos, y no se puede preguntar a los 100.000 elementos. Entonces lo que hacemos es coger una muestra, una parte solo de ese universo, pero siempre pensando que esa pequeña parte puede representar las respuestas, la información que nos darían todos y se podría generalizar a ese universo. Por eso es la preocupación siempre por la proporcionalidad. Bien, una labor muy importante es la de explicar las preguntas del cuestionario. El encuestador debe estar atento a que el encuestado entienda realmente lo que se le está preguntando, ¿no? Y muchas veces pues, nos puede elevar a alguna cuestión. El cuestionario, vamos a ver, tú imagínate, si ustedes me lo permiten, lo voy a decir con un poco de humor. Yo cojo y por la noche, cuando estoy sentado ahí con la familia para ver la tele, pues cojo el cuestionario y saco el tema. Mira, tal, ¿te importa cumplimentarme este cuestionario como lo han marcado en clase? Entonces, claro, de repente en nuestro hogar hay más de 2 personas o de 3 personas. Y a lo mejor hay 5, imagínate que hay 7, y todos se sientan y todos están pendientes de que uno de ellos está cumplimentando el cuestionario. Al final aquello se convierte en una especie de discusión colectiva. Al final las respuestas las dan entre todos. Estamos ahí reunidos 6, 7 personas y vamos marcando un poco lo que todos vamos acordando. No, el cuestionario tiene que ser respondido individualmente. Cuidado con eso. Es decir, que el cuestionario puede ser autoadministrado y no debe ser respondido por 2 y 3 personas. Es decir, si tenemos 3 personas hay que dar 3 cuestionarios distintos y cada persona responderá según su criterio. El cuestionario se responde individualmente y bueno, estableceremos una fecha
y lo ideal es que se entregue en mano. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en un trabajo de campo hay sistemas de calidad directo y sistemas de calidad indirecto. Entonces nosotros vamos a practicar determinados sistemas de calidad directo. ¿Cuál es uno de ellos? Pues cuando tú entregues el cuestionario en mano, ya sea en tutorías, ya sea en cualquier momento en clase, pues vamos a comprobarlo juntos. Vamos a comprobar que el código esté correcto, vamos a comprobar que no haya respuestas en columna, que no haya alguna pregunta sin responder, y eso es un sistema de control de calidad del trabajo de campo directo, ¿no? Entonces, habrá que hacerlo de esa manera. ¿Qué más cosas hay por aquí? Vamos a ver, pues, el tema de la tabulación, los cuestionarios y la tabulación en su momento, y les voy a contar qué es lo que esperamos obtener con este trabajo. Se los voy a contar después de ver los cuestionarios, porque esto es lo último. Venimos a la base de datos, vamos a empezar por la base de datos de instrucciones. Bien, este Excel lo tienen en el campus virtual. Entonces, ven que hay 3 hojas en este Excel. Una hoja están los encuestadores. Está cada uno de ustedes, se presume que debe estar, se supone. ¿Sí? Vale, pues ya tú me mandas un correo, porque en ese momento cuando yo estoy leyendo el correo muchas veces estoy con todas las herramientas alrededor, y entonces te respondo y te digo, mira, te toca este código, y ya está. Eso lo arreglamos muy fácil. Entonces, aquí se supone que estamos casi todos y cada uno de nosotros tiene ya un código, ¿no? Tiene un código. Ese es el código que hay que poner en la parte derecha superior del cuestionario y también, por cierto, hay que tabularlo, ¿no? Barra y después yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Para poder identificar cada uno de mis 6 cuestionarios. Esa es la primera hoja. Segunda hoja, las dimensiones. Pues mira, aquí lo que tú tienes son las instrucciones. ¿Cuál es la primera variable de la base de datos? ¿Cuál es la primera variable de un cuestionario? El código, ¿no? El código, el número del cuestionario y la codificación. Es la clave de la base de datos. Pues bien, eso es lo que hay que poner aquí. Y esto va, aquí he puesto del 1 al 55, porque bueno, yo tenía 55. Parece ser que como mínimo somos 56, ¿no? Porque está la compañera también. La variable 2. La variable 2 habría que ver el cuestionario, claro, para poder entender esto. Voy a abrir el cuestionario. Abro el cuestionario de ejecutivo y es así. Buenos días, tarde. Soy estudiante del grado en turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Presentación. Estoy realizando propósito, le hablo del tema. Estoy realizando un trabajo relacionado con las prácticas de marketing y comunicación de los directivos del sector turístico. El directivo del sector turístico puede ser el que regenta un bar, ¿vale? Es decir, un restaurante, por ejemplo. Y me gustaría que dedicase unos minutos de su tiempo para contestar esta breve encuesta. Deseo manifestarle de antemano, tercer párrafo, confidencialidad, ¿no? Promesa y gracia. Deseo manifestarle de antemano que la información que nos facilite será tratada de forma agregada y exclusivamente para los fines de esta investigación, garantizándole siempre su total anonimato. Solo ustedes van a saber quién es el que responde. De hecho, ese es el anonimato. Primera pregunta. Vamos a ver la estructura del cuestionario. Primero, una presentación. ¿Qué es la presentación? Pues me presento yo y mi entidad. Digo cuál es el propósito de la investigación y finalmente garantizo confidencialidad y doy las gracias. Esto es así siempre. Esto es así siempre. Un cuestionario bien construido tiene esta presentación. Primera pregunta. Aprovecho para decir, saben ustedes que es uno de mis horrores. Jamás las preguntas de clasificación al principio del cuestionario, que es la buena estructura, la buena secuencia de contenido de un cuestionario. Primera pregunta, introductoria. La primera pregunta es introductoria. Entonces, fíjense cómo dice aquí. ¿Es usted el responsable de marketing o quien está a cargo de las actividades de comunicación que realiza su empresa? Pues puede decir que no o que sí. Bien, si dice que no, pues evidentemente no es la persona que vamos buscando. Tiene que decir evidentemente que sí. Y entonces seguimos, ¿no? Porque de hecho, ¿cuál es la función de la primera pregunta de un cuestionario?
La función no es tanto el que esa persona sepa quién es, sino que sepa cuál es la dimensión, el rol que nos interesa en relación a nuestra investigación. Entonces, con esta pregunta lo metemos en el tema. Poco a poco le decimos, oye, esto va de comunicación y nos interesa en la medida en la que tienes algo que ver con la comunicación. Quien dice comunicación dice relación, interacción, compromiso, el que está a cargo de la lealtad y de la fidelidad de los clientes. Fíjense realmente lo que es la comunicación, ¿no? Eso es lo que es sobre todo comunicación. Segunda pregunta. Solo si es responsable de actividades de comunicación en su empresa, somos un poco pesados, pero es que no queremos que se nos cuele nadie que no tenga nada que ver con eso, ¿no? Todo. Piensen, vamos a ver, si me permiten que esto se los cuente con un poco de humor. Ustedes de repente van a alguien que tiene un bar y a lo mejor nunca en su vida ha pensado que es el director de marketing de su bar. Bien, aunque no lo sepa, es que lo es. Es decir, ¿por qué? Porque una de las funciones principales que se tiene en marketing es comunicar. No es la única, pero es una función importante. Y fíjense lo que esta es la tercera vez que lo digo. Comunicar es sobre todo ganar en relación, ganar en interés, ganar en compromiso, ganar la lealtad y la fidelidad del cliente. Díganme ustedes si quien, por ejemplo, no atiende un bar, no es el director de marketing de esa función de comunicativa en su establecimiento, ¿no? En ese sentido amplio y profundo debemos entenderlo. Solo si es responsable de actividades de comunicación en su empresa, puede seguir respondiendo este cuestionario. Para ello, en la página siguiente, le presentamos un listado de nichos y segmentos de mercado a fin de que nos indique sobre los que su empresa realiza actividades de marketing o de comunicación. Solo debe señalar los nichos o segmentos sobre los que su empresa realiza actividades de comunicación. Tienen una relación clara, notoria, ¿verdad? De interés, de implicación, de ganar su lealtad. Fíjense cuáles son. En primer lugar, sol y playa. Muchos pueden pensar, esto no es un nicho, sí, ya, pero sabemos que quién no le atrae, cuando viene a Canarias, quién no le atrae el sol y la playa. No podemos evitarlo, ¿no? Es un atributo principal. Pero ya empezamos a customizar un poquito. Gastronomía y restauración. Enoturismo, turismo relacionado con el vino. Patrimonio cultural, museo, artístico, galería, artesanía, ciudades y compras, crucero, otro a especificar. Esto en cuanto a general y cultura. Deporte, buceo, submarinismo, surf y kitesurf, náutica, parapente, escalada, cicloturismo, senderismo, estancia deportiva de alto rendimiento, hacer running y otro que nos pueda decir y que no esté ahí. Evento, asistencia a eventos de música clásica, moderna, folk, teatro o danza, luna de miel y otros que pueda suceder. Y estudio y reflexión, estudio de idioma. A mí me gusta siempre decir, aprovecho, que Canarias esto lo tiene muy poco desarrollado. Bueno, aquí en la universidad la verdad es que lo hacemos bastante bien, porque los Erasmus muchas veces vienen por eso, para perfeccionar el español. Pero sepan ustedes, muchos de ustedes son canarios, que no reniega de otros sitios, incluso el que a lo mejor tiene otras cosas, su centro de gravedad a lo mejor en otra provincia o en otro país. Si has estado aquí mucho tiempo, seguro que eres un poco canario. A mí me gusta decir que Canarias es uno probablemente de los mejores sitios que hay en el mundo para aprender español. Pues porque tenemos un español muy diplomático, muy a medio camino entre el español que se habla, por ejemplo, en Venezuela, en Cuba, en Iberoamérica, en Hispanoamérica, dicho mejor, y el español que se habla en la península o en las Baleares. Tenemos un español que cuando estás en Madrid, además se lo digo de experiencia, cuando estás en Madrid dicen, tú eres español, es decir, no te lo dicen así, pero yo sé que lo piensan, tú eres español, pero no eres del norte, desde luego, eres del sur, pero no te termino de ubicar en Andalucía.
probablemente ya en Madrid concretamente conocen mucho a los canarios, ¿no? Pero digamos que te ven como propio, te ven evidentemente como español. Pero es que cuando estás en Iberoamérica, estás por ejemplo en Venezuela, estás en Cuba, te oyen hablar y bueno, si son muy enterados, saben que eres canario. Pero si no, lo que piensas, si estás en Cuba y dices, tú eres venezolano, pero no terminas de tener exactamente el acento venezolano, pero tú eres, es decir, no te sitúan muchas veces al otro lado del charco, no se sitúan muchas veces en España, ¿no? Lo que les quiero decir es que cuando uno aprende español en Canarias, aprendes un español muy neutral, muy de todos sitios, ¿no? Que es nuestra manera de hablar. Y encima a la gente le gusta la conversación y es un sitio ideal para practicar. Además de estudio de idioma, movilidad Erasmus, estancias de investigación científica, peregrinaje, actos religiosos y otros que pueda existir. De salud, balneario, talasoterapia o spa, salud y especialidades médicas, voluntariado, actividades adaptadas para una persona con movilidad reducida, otro, ¿no? Aire libre, contemplar estrellas. A lo mejor Gran Canaria es una isla donde esto es un poco más complicado porque tenemos una ciudad muy luminosa, pero por ejemplo en La Palma, ustedes saben que en La Palma es una isla que está muy preocupada porque se puedan ver con la máxima claridad las estrellas y esto genera un gran atractivo. Pesca y avistamiento de peces, lugares con historia, casas de escritores donde cuentan leyendas. A mí me gusta hablar también, fíjense, ustedes saben la leyenda del lago Ness en Escocia, yo creo que todo el mundo la conoce. Bien, nosotros en Canarias tenemos, por ejemplo, la leyenda de San Borondón y pocos visitantes turísticos se van de aquí sabiendo San Borondón. Sin embargo, no hay nadie que no haya estado en Escocia que no sepa lo de la leyenda del monstruo del lago Ness. Pues no lo sé, no es por las comparaciones son odiosas, pero desde luego la leyenda de San Borondón es muy bonita. Es otra isla que hay ahí, que aparece, que desaparece, que además ayuda a los marineros y que da cobijo, como son las islas en el océano, ¿no? Pero es una isla que solo existe en la imaginación, igual que el monstruo del lago Ness, cualquiera sabe, ¿no? Bien, pues estas cosas generan storytelling, generan experiencia, generan es inbound marketing. Esto toca el corazón, toca, digamos, a la persona, ¿no? También, por ejemplo, lugares con flora, fauna, jardines botánicos. Aquí, me imagino que lo saben, en esta isla, aquí al lado, por cierto, del campo, tenemos el jardín botánico más grande de España. Y esto no es una exageración, es que es exactamente así. Es el jardín botánico más grande de España. Es una maravilla que tenemos aquí al lado. Y que, bueno, que quizás no lo explotamos suficientemente. Camping acampada y también, bueno, hay personas aficionadas a las piedritas, cavernas, volcanes, a los pajaritos. Esto es un nicho de mercado muy importante en el Reino Unido. En el Reino Unido hay muchísima afición a la ornitología, a los pajaritos, a la gente que le gustan los pajaritos, ¿no? De hecho, es algo que yo les invitaría a que tuviesen un poco de curiosidad. Yo, de hecho, tengo varios libros sobre pajaritos en Canarias y es maravilloso la cantidad de pajaritos que tenemos en nuestras islas. Yo no sé por qué, solo ofrecemos el pajarito amarillo, el canario amarillo, ¿no? Que está muy bien, pero desde luego hay otros, además, que son autóctonos, que solo existen en la Macarronesia. Bien, atender a un congreso, atender a reunión de negocio, trabajo como nómada digital y otros. Y además otros que a lo mejor no entren en estas categorías. Estos son los segmentos. Yo creo que cualquier comunicador en cualquier establecimiento sabe cuáles son sus nichos principales, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre pensar que quien tenga un negocio enfrente del Jardín Canario, pues tendrá claro que la afluencia de sus visitantes, de sus clientes, vienen del Jardín Canario, a pesar de que no hay grandes movimientos tampoco, ¿no? No es turismo de masas, ¿no? Bien, fíjense, en esta pregunta le preguntamos por las actividades que hace de marketing, las actividades que hace de marketing de comunicación. ¿Sí? Y fíjense que las hemos separado en varios bloques.
El marketing de outbound marketing es el primero y aquí tiene que marcar si lo hace. No tiene que marcar todo, tiene que marcar solo lo que hace. ¿Nosotros qué hacemos con esta variable? Esta variable cuando lo marca es un 1 y cuando no lo marca es un 0, no es un missing. Es decir, esto es un error del tabulador. Si no nos ha marcado esa respuesta, tenemos que poner un 0 en la tabulación. Bien, pues, ¿cuál es el marketing tradicional? Pues el que hace carteles o anuncios publicitarios en la calle, que eso está ya bastante prohibido incluso. El que se anuncia en la tele, el que se anuncia en la radio, el que hace buzoneos, eso es un espanto. Por lo menos anunciarse en la tele y en la radio tiene gracia, pero hacer buzoneos, eso es ensuciar las calles. El que organiza shows para todo el público. Todo eso es marketing tradicional. Marketing digital, pues quien hace pagando publicidad SEM, ¿no? Como en los motores de búsqueda. El que ofrece infografía, a ver si tú tienes una página web, si haces infografía, si tienes un blog, si tienes un libro blanco, si tienes una newsletter en tu negocio. Todo esto sería marketing digital, ¿no? Nos interesan sobre todo estos formatos de contenido, porque el inbound marketing se sirve mucho del marketing de contenido. Por tanto, cuando ustedes trabajen, o si trabajan en el sector turístico y quieren implementar inbound marketing, hagan un esfuerzo en marketing de contenido, ¿no? Porque atrae. Haz un caso de estudio, haz notas de prensa, publicity, imparte webinars, que los puedes grabar y los puedes poner en tu canal de YouTube. Y, hombre, no como los míos, ponle música, ponle subportaditas. Yo soy más científico, más seco y me interesan más otras cosas, ¿no? Pero en principio eso es lo que debes hacer. La empresa, si haces algún tipo de seguimiento de los datos que se generan por las actividades en tu sitio web, o, es decir, monitoreo de redes, de correos electrónicos, utilizas métricas para medir, ¿no? El Google Analytics, por ejemplo. Si usas algo de eso. Después, a ver si hace estrategia SEO y estrategia web, porque tener una página web y no hacer esto es un poquito dejarla huérfana, ¿no? Si nos interesa, si hace estudios de palabras clave, si hace labor de construcción de enlaces entrantes, buscando menciones del sitio web, si intenta incrementar la autoridad de su dominio, hace una estrategia bien centrada en autoridad de dominio, si hace diagnóstico de auditorías web del sitio web, si ha establecido también un e-commerce, es decir, muchas veces tienes una página web de tu negocio, pero es netamente solo para poner contenido de anunciarte. Lo ideal es que se convierta en una tienda, en e-commerce, que genere, digamos, conversiones, ¿no? Y genere esa lealtad de compra también. Y si la página web no solo cuida, eso cada vez viene más de serie, no solo cuida los ordenadores de sobremesa, digamos, sino que también los dispositivos móviles, si está preparada para eso, o si lo sabe. En redes sociales nos interesa si se esfuerzan en incrementar la comunidad cualificada de sus perfiles de redes, es decir, en captar personas no de forma masiva, cualificada, de forma, digamos, segmentada, en nicho. Si se esfuerza por conversar en las redes sociales, ¿no? Que para generar interacción, porque eso lo que genera es engagement, compromiso. A mí la palabra compromiso me queda corto respecto a lo que es el engagement, ¿no? Pero es casi lo mismo. Y si comparte contenidos a través de las redes sociales, formatos de contenido, si controla el nivel de compromiso de los miembros de sus redes y si no solo trabaja una red social, sino varias, pues porque muchas veces se tiene la posibilidad de alcanzar y generar impresiones en distintos segmentos de clientes. Si la relación directa con el cliente, si se hacen emailing masivo, si se realizan acciones de telemarketing o llamadas telefónicas y también la gestión presupuestaria, es interesante saber
Si lo financia con un gasto fijo, lo tiene, digamos, hace el esfuerzo de comunicación gastándose siempre un porcentaje de la caja o de los beneficios, o si sigue otro tipo de procedimiento, ¿no? Se hace otro tipo de actividad. Bien, la pregunta 4 pretende recabar información acerca de las actividades de inbound marketing de naturaleza cognitiva, de naturaleza informativa. Entonces, en este caso, pues fíjense el sentido de las afirmaciones. ¿Esto qué sería? Esto es una pregunta de escala subjetiva, cuantitativa, de 5 puntos que tiene su fuente bibliográfica en determinados autores del marketing de experiencia y en una piscina de ítems que hemos nosotros generado, ¿no? Un pool de ítems, no lo sé cómo se podría decir eso bien. Entonces, las afirmaciones son: la información que mi empresa proporciona es útil y relevante. Es decir, no puede ser que molestemos, ¿no? Los clientes de la empresa formulan una pregunta. La entidad da prioridad a que el cliente reconozca lo que realmente necesita. Es prioridad de esta empresa no saturar de información y mensajes a sus clientes. La empresa asegura que lo que dice a sus clientes sea de ayuda. Esta empresa evita imponer sus mensajes, eligiendo cuidadosamente lo que informa. Por ejemplo, el marketing electoral antes de las elecciones es un espanto. Cuando te vienen los coches con el altavoz gritándote en la calle, eso es outbound marketing, ¿no? Es el típico outbound marketing. O cuando hay una feria y se ponen con altavoces a dar información acerca de la feria o del rally, todo eso es outbound marketing, ¿no? No es inbound marketing. Las condiciones de venta de productos y servicios son transparentes. Los clientes buscan información sobre la empresa y no tanto es la empresa la que va a buscar a los clientes. Esto es la típica dinámica de comunicación del inbound marketing. Y por supuesto, la empresa no hace propaganda, ¿no? Es decir, no te dedicas a hacer información estándar para todo el mundo y para vender. Después queremos medir el inbound de tipo social. Entonces, fíjense las afirmaciones. El personal pide permiso. ¿Tú sabes por qué? Porque el inbound marketing se nutre mucho de lo que se llamaba el marketing de permiso. Es decir, el marketing que pedía permiso antes de contactar con alguien, ¿no? No es un marketing de ventas, por supuesto, es todo lo contrario. Por tanto, es muy importante pedir permiso. De hecho, se llama así, Permission Marketing. Esta empresa da prioridad a la privacidad. Es muy importante respetar la privacidad de los clientes. Por ejemplo, les cuento, en España tenemos la costumbre, nosotros, no solo en España, también en Francia, por ejemplo, de cuando llegan las notas de ustedes lo saben, publicamos un Excel y todos vemos las notas de todo. Eso en el mundo anglosajón es imposible, eso no lo puedes hacer. Atentas contra la privacidad de las personas. Sin embargo, nosotros lo interpretamos como que transparentamos, somos transparentes y aquí a todo el mundo se le evalúa de la misma manera y aquí tienes la prueba. Es el principio que infunde esa práctica. Bien, en el mundo anglosajón esto es que nadie puede saber que tú estás matriculado en esa asignatura, por tanto, tú no tienes derecho, digamos, a publicar el nombre y apellido con la nota de nadie de clase, ¿no? Entonces, digamos que eso sería una práctica de outbound marketing, lo que hacemos aquí, si bien es cierto que es por el prurito de transparencia, hasta el día que cambie, que nos cambie la cultura y que consideremos que eso es un atentado hacia nuestra privacidad. Esta empresa busca crear una comunidad con sus clientes. Eso es típico del inbound marketing. Hay personal de esta empresa que conversa. El conversar es muy importante. Tú vas, por ejemplo, al Corte Inglés y cuando estás pasando la compra en el Hipercor, por decir un sitio, puede ser en cualquier otro sitio, es muy importante que el cajero, la cajera, hable contigo, ¿no? Su trabajo no es el de un robot que va pasando en el lector, sino que te cuente algo,
Por ejemplo, que te pregunte cómo estás, o mira no sé qué cosa, o te cuente cualquier cosa, ¿no? Es decir, que conversar implica, involucra, hace, digamos, crear una comunidad. La empresa se preocupa por ser la favorita de sus clientes, ¿no? La empresa potencia las relaciones no de hoy, sino para siempre, duraderas. La empresa atrae a sus clientes sin necesidad de querer venderle, ¿no? Es el cliente el que se acerca a la empresa, no la empresa quien se acerca al cliente, ¿no? Eso es muy importante en el inbound marketing. Hay clientes a los que les gusta mucho, incluso se enamoran de la empresa, de la marca de la empresa. Es decir, yo soy de esta empresa, es decir, formo parte de la comunidad, de la marca de esta empresa. Eso es lo que busca la empresa. Hay clientes que se sienten, diríamos aquí, en familia, ¿no? En otros países quizás se espantan si usamos esta manera de entenderlo, ¿no? Pero en España diríamos, pues mira, este cliente es como de la familia. En Italia también lo podríamos decir, ¿no? En Portugal también, ¿no? Y en Grecia, ¿no? Pero yo mismo me río porque si dices eso, pues no lo sé, por ejemplo, en el Reino Unido, pues le da un ataque al corazón, ¿no? Porque como que de la familia, ¿no? Es decir, que digamos que es una manera muy diferente de entenderlo, ¿no? Bien, la pregunta 6 es inbound marketing, contenidos de sentimiento, de emociones, ¿no? Fíjense las afirmaciones. Esta empresa busca conectar con las emociones de sus clientes. No es una relación cognitiva, es una relación emocional. La empresa se esfuerza en que sus clientes lo perciban como confiable, creíble, que sus clientes se comprometan con su marca y con su servicio. Mm, Es marketing de experiencia. La empresa debe entretener. Eso ustedes, por su generación, lo entienden mejor que las generaciones precedentes, ¿no? Tiene que ser divertido, ¿no? La empresa busca un trato personal y flexible. La empresa evita a toda costa molestar. Pide permiso a sus clientes, evita interrumpir y se esfuerza sobre todo, el buen marketing es marketing de escucha activa. Primero escuchar, nada de estar como estoy yo, que no paro de hablar en clase, sino es un marketing, por ejemplo, de tutoría, donde vienen los estudiantes a preguntarte y a contarte lo que van haciendo, eso es lo ideal, ¿no? Por ejemplo, en un TFT, más que tú dictarles y desarrollarles todo, ¿no? Es un marketing de escucha. La pregunta 7, no se preocupen que el otro cuestionario no les voy a leer todos los ítems, porque son lo mismo, pero cambia el enfoque. Es decir, el otro cuestionario es lo mismo, pero está verbalizado desde el punto de vista del cliente, es decir, si se siente de esta manera. Sensoriales. Esta empresa proyecta una imagen bonita y atractiva a sus clientes. Bueno, pues les voy a decir el elefante en la habitación. La belleza, la estética en el marketing es muy importante porque atrae. El marketing de lo feo, pues quizás puede ser sublime en lo profundo, diríamos con teoría estética continental, pero tiene que ser sobre todo más hermoso y bello que feo, ¿no? El marketing de lo feo no es inbound marketing, porque no atrae. Esta empresa resulta hermosa para sus clientes. La empresa tiene buena imagen. Si esta empresa, empezamos con técnicas proyectivas, estamos intentando captar temas sensoriales, emocionales. Si esta empresa fuera una canción, sus sonidos serían melodiosos y armónicos. Si esta empresa pudiera tocarse, tendría un tacto correcto y agradable. Si esta empresa pudiera comerse, tendría buen sabor. La atmósfera de esta empresa huele bien. Nada de esta empresa desprende malos olores. Esta empresa desprende calidez y es acogedora para sus clientes. Esta empresa es suave porque desprende buenas sensaciones. Se trata de captar el inbound sensorial. No sabemos con la ciencia cierta todavía si va a funcionar esa pregunta, pero en principio se ha hecho un esfuerzo porque pueda funcionar.
¿Qué pasa en la pregunta 8? Intentamos captar determinadas variables diferentes por medio de una pregunta de escala tipo Likert, donde pedimos obviamente el grado de acuerdo o desacuerdo con un conjunto de afirmaciones y con 5 puntos. El primer grupo de ítem pues intenta captar información acerca de la satisfacción de los clientes. Esta empresa satisface las necesidades de sus clientes. Un directivo o un responsable de comunicación debe saber si la empresa satisface a sus clientes. De repente puede pensar que no. Esta empresa cumple con las expectativas de sus clientes. La mayoría de los clientes de esta empresa están contentos con la misma. Los clientes de esta empresa la quieren. Estoy satisfecho con mi labor en esta empresa. Aquí cambia. Ahora viene un conjunto de ítems donde es el responsable el que habla de la satisfacción con su puesto, con su función. Mi contribución en esta empresa es significativa. Me gusta mi trabajo en esta empresa. Esta empresa presenta cifras de facturación aceptables. Aquí cambiamos otra vez. Aquí intentamos medir ya el rendimiento empresarial desde el punto de vista del responsable de comunicación. El nivel de rentabilidad de esta empresa es favorable y los ingresos de esta empresa son suficientes. Y a continuación vienen las preguntas de clasificación. Aquí la pregunta 12 y la 13 son abiertas, pues porque preferimos que diga, pues, con sus palabras, cuál es su cargo y responsabilidad en la empresa y el número de años que nos lo dé en número. Y esto último, el último bloque, son preguntas de situación, en donde el encuestador pone su nombre y él lo que hace es, esto sería una parte no autoadministrada, sino que sería el propio encuestador el que cumplimenta esto para identificar la empresa. Y ahí pone el nombre, pone el número de empleados de la empresa, el número de clientes al año. Esto, si tú no sabes, claro, se lo preguntas a la persona de la empresa. Esto sería, digamos, una encuesta. Esta parte sería un cuestionario de una entrevista de contexto con esa persona, donde muchos de estos datos, pues a lo mejor no los sabemos nosotros, no los podemos conseguir nosotros. Por ejemplo, la cifra de facturación anual y el código postal, todo eso. Bien, pues este es el cuestionario que se da al responsable de comunicación. Y después hay un cuestionario que es muy parecido, pero que se le da al cliente. Uno es para el responsable de comunicación y otro es para el cliente. Ustedes tienen que pasar 6 cuestionarios. Y como dije antes, puede ser todos para los clientes, pueden ser todos para responsables, o puede ser la mitad de la mitad, lo que sea más cómodo, ¿no? Lo que sea para ustedes más cómodo. Bien, no voy a leerlo literalmente para que no se cansen, pero que en principio ya saben la estructura del cuestionario. Hay una presentación donde se dice quiénes somos, cuál es el objetivo de la investigación y garantizamos anonimato y damos las gracias. Se le pregunta que si es visitante turístico de la isla de Gran Canaria, puede ser que sí o puede ser que no. Si nos dice que sí, pues evidentemente no le preguntamos por cuántos días lleva en el destino, entonces tiene que saltar a la pregunta 3. Pero si dice que no, pues entonces hay que cumplimentar la pregunta 2. Son características de situación. Son la fase, digamos, introductoria del cuestionario e intenta recabar información de situación, del contexto, ¿no? ¿Qué es la pregunta 3? La de los nichos de mercado. No sé si les habrá gustado, pero esto que ustedes ven aquí muy rápido costó trabajo, ¿eh? Porque tuvimos que estar identificando los nichos, ¿no? Los nichos de mercado. Y tienen aquí toda una colección de potencial explotación, ¿no? Fíjense, bien, pregúntense ustedes si todos estos nichos están debidamente explotados y asociados al destino, ¿no? El nicho está formado desde el punto de vista del cliente por una persona que está enamorada de esta actividad. Es decir, quien viene a un destino y su función principal toca alguno de estos palos, está enamorado del destino, ¿no? Si tú vienes a este destino
y vas, por ejemplo, a un certamen de música folclórica, terminas estando, te encanta, ¿no? Te deslumbra, ¿no? Lo mismo que si te cuentan algo acerca de la música que hacemos en Canarias. La música, por ejemplo, yo creo que no se hace, pero podríamos contar, por ejemplo, que aquí hay un cantautor, que es Pedro Guerra, que aquí tenemos efecto pasillo. ¿Por qué no contamos esas cosas cuando si tú, por ejemplo, vas al Reino Unido, precisamente lo que tú sabes, que ahí tienen los Beatles, que ahí tienen los Rolling Stones, y eso es lo que te hace estar enamorado también de ese destino y de ese país. Bien, pues si vienes a Canarias, ¿por qué no contamos que aquí tenemos también escritores, poetas, músicos, tenemos pues todo ese tipo de atractivos, ¿no? Y acervo cultural y de todo tipo. Bien, son los mismos nichos que antes y después aquí son las mismas actividades, pero claro, aquí lo que le preguntamos es, ¿qué has hecho? ¿Tú esto lo haces en Gran Canaria? Que nos marque, ¿no? Porque es el cliente, es la persona. Y aquí lo mismo, los contenidos de información que hemos recibido, que recibe el cliente, aquí las interacciones, aquí las actividades y aquí las experiencias sensoriales. Y aquí, pues todo lo que tenga que ver, pues con la satisfacción con la estancia o con vivir aquí y con las actividades, ¿no? Desde el punto de vista de las fuentes de información y la satisfacción que se tiene con ellas. Y con el destino. El último bloque es relativo al destino de Gran Canaria. Preguntas de clasificación y aquí tenemos datos que debe cumplimentar el encuestador acerca de, bueno, la entidad sobre la que basó las respuestas principalmente, ¿no? Del cuestionario. Por ejemplo, a mí si me das esto, a lo mejor me da por cumplimentarlo pensando en el jardín canario, ya que estamos aquí al lado. Cualquiera puede poner otra cosa. De hecho, no está muy lejos de mi casa y suelo ir por ahí porque me gusta. Bien, pues estos serían los cuestionarios. Les abro rápidamente y los cierro porque ya están familiarizados con esa herramienta. Las bases de datos. Aquí tienes la base de datos de carga para los responsables de comunicación. No, esta es la de instrucciones, perdón. Aquí tienes la de carga. Simplemente está vacía, pero ya está preparada con todas las variables para que lo puedas hacer. Y aquí tienes la de cliente, los dos cuestionarios y bueno, y el paper, que es un poco el preliminar. Bien, pues terminamos con los resultados esperados. ¿Qué esperamos de este trabajo? Pues lo que queremos es analizar cómo la comunicación inbound es percibida por el cliente. Queremos además medir la comunicación, si la comunicación inbound influye en la satisfacción del cliente e influye en los resultados empresariales. Y también queremos analizar cómo la comunicación inbound normalmente difiere en función del perfil del cliente. Y una cosa que no está aquí, pero es lo primero que vamos a hacer, es intentar generar un instrumento de medida válido y fiable de lo que es el inbound marketing, de lo que muchos hablan que es inbound marketing, pero que puestos a concretar es muy difícil. Es como si preguntásemos en la calle, mire, ¿qué es el marketing? Todo el mundo sabe que esa palabra existe, pero yo creo que, hombre, cada vez menos, pero casi nadie daría una definición o una descripción medianamente correcta de lo que es el marketing. Pues el inbound marketing todavía pasa, no ha llegado ni siquiera a un nivel de notoriedad. Y quien lo sabe, no se ponen de acuerdo. Eso es lo que queremos superar. Bien, pues esto sería lo que yo quería compartirles hoy. 7 menos 10, llevamos 2 horas con esto. Entonces voy a quitar la grabación y así nos sentimos sin grabar. A ver, sí, voy a hacerlo con cuidadito. Detener, detener. Detener la grabación, detener.